Buenos días para todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Giovanna Torres y el tema de hoy, el webinar de hoy trata de la liquidación de pago por días y pago por horas. Mm, los temas a tratar el día de hoy, pues es la parametrización general, la explicación y generalidades del pago por días y pago por horas, diferencias entre el empleado de pago por días y pago por horas. Vamos a hacer un ejercicio de liquidación y cálculos y explicación para cada tipo de empleado. Listo. Vamos a validar la configuración que debe tener un empleado cuando se le aplica el pago por horas. Eh, una breve introducción. Este pago aplica generalmente para trabajadores de tiempo parcial, jornaleros, personal de restaurantes, bares o servicios generales. Listo. ¿Qué parametrización debe tener un empleado cuando se le parametriza un pago por horas? Lo primero que debe tener el empleado de pago por horas en información salarial, hoja de vida. Ay, 100. En información salarial 1 se le debe marcar el indicador, es variable y comisiones. Este indicador lo deben tener marcado. En contratos, en el menú de contratos, en la pestaña de parámetros, debe tener marcada pues la cantidad de horas contratadas al mes. El modo para conceptos debe ser el 5, que es liquidación por horas, y se debe dar el checklist en el indicador pago por horas. La horas planilla sí lo define pues cada empresa. En historia laboral. En la historia laboral existe un campo donde se le define el valor de la hora. Esto va de acuerdo al salario que se le tenga asignado al empleado en la misma. En este caso, el empleado tiene definido un salario mínimo, que quiere decir que el valor de la hora para este empleado corresponde a 14.590. ¿Qué hago yo? Cojo el salario y lo divido en el valor de las horas contratadas al mes. Entonces, si yo le dije a mi empleado que el salario básico mensual es de 1.750.905, las horas al mes son 120, entonces lo que yo hago es dividir el salario en el número de horas y mi hora vale 14.590 pesos. Una vez yo tengo definido esta parametrización para mi empleado, lo que debo hacer para hacer la liquidación correspondiente es cargar estas novedades, las horas trabajadas al mes, por medio de captura de documentos. Hay algo que toca tener en cuenta y es muy importante. Para el concepto 001050, que es salario, se cargan el número de horas. Para el auxilio de transporte, lo que se hace es definir esas horas a cuántos días corresponde. ¿Esto por qué? Porque pues ya es decisión de cada empresa si le quiere pagar los 30 días completos o si le quiere pagar el auxilio de transporte correspondiente a las horas laboradas. Entonces, por medio del menú captura de documentos, se hace el cargue de las horas que trabajó el empleado durante el mes. Entonces, aquí vamos a darle.
clic en nuevo. Vamos a crearle unas horas para el mes de enero. Seleccionamos el tipo de novedad. Ya si el empleado es quincenal o mensual, pues se define la fecha en que van a cargar la novedad. En este caso el empleado es mensual, entonces yo le voy a decir que para enero. Que para el tipo de liquidación 01, porque pues va a ser con liquidación de nómina. Y voy a registrar el número de horas. El concepto para el salario 001050. ¿Cuántas horas le voy a decir? Le voy a decir que 50 horas. Valor no se debe alimentar, ya que cuando se hace la liquidación, el sistema lo calcula automáticamente. La fecha de aplicación de esta novedad, pues va a ser para el 31 de enero, porque pues lo voy a aplicar con mi nómina de enero. La fecha de causación va a ser la misma. Y le damos insertar registro. Ahora tenemos que definir esta cantidad de horas a cuántos días corresponde. Pues para esto aplicamos como una regla de tres, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que mi empleado, las horas laboradas al mes son 120. Entonces, si por 30 días, si por 120 horas me corresponde a 30 días, ¿cuánto me corresponden por 50? 12,5. Esa es la cantidad que voy a alimentar para el auxilio de transporte. Entonces, yo lo registro por captura de documentos de la misma manera, con el concepto 001300. Cantidad 12,5. Valor no lo alimentamos tampoco porque el sistema cuando yo haga la liquidación me lo va a calcular. Fecha de liquidación y aplicación, pues 31 de enero porque es con mi misma nómina. Y convenio lo dejamos 0 y le damos insertar. Una vez yo ya haga el cargue de mis novedades, guardamos este documento y liquidamos la nómina para el empleado o para los empleados que aplique ese pago. Procedemos a realizar la liquidación. En este caso yo le dije que mi nómina era mensual. Estoy liquidando la nómina del 31 de enero. Seleccionamos el tipo de liquidación y le decimos qué empleado vamos a liquidar. Procedemos a realizar la liquidación. Una vez termine de liquidar, listo, que ya me dijo que proceso terminado, efectivamente ya me liquidó mi empleado y los informes son los mismos que se utilizan para un empleado normal. Entonces, vamos a consultar aquí por información salarial hoja de vida el movimiento del periodo actual y ya validamos un informe. En la pestaña movimiento del periodo actual, efectivamente ya me liquidó mi empleado. Yo le indiqué en la captura de documentos que las horas que laboró fue 50 y me pagó 729.500 y en auxilio de transporte 103.790. Ahora, para yo validar si está bien esta liquidación, hacemos unos cálculos manuales que pues están aquí en este archivo de Excel. Entonces, si mi salario básico es 1.750.905, yo le digo aquí mis horas laboradas, el valor de la hora. Para yo llegar a este valor, entonces cojo el valor de la hora por la cantidad de horas que cree en el documento. Me dice que son 729.500. Efectivamente, 729.500, obviamente lo redondea.
El auxilio de transporte me dice que son 103.790. Hago el mismo cálculo. Cojo el valor del auxilio, lo divido en 30 por la cantidad de días, porque en este caso sí son días. Me dice que le debo cancelar 103.700 o 103.800. Aquí me dice 103.790. Entonces, esto quiere decir que el valor que me está liquidando por sistema, por salario y por auxilio de transporte está correcto. Hay que tener en cuenta que estos empleados de pago por horas, para que su liquidación salga de manera correcta, se debe tener bien parametrizado la historia laboral, los indicadores, el parámetro del contrato. Listo, ya cargamos el documento, ya hicimos la liquidación del empleado y podemos validar la seguridad social para estos empleados. Nosotros tenemos un informe que es la consulta de históricos de seguridad social. En la consulta de históricos de seguridad social podemos revisar para todos los tipos de liquidación. Para este empleado le voy a decir que me muestre la liquidación correspondiente al mes de enero. Entonces le di de empleado, todos los tipos de liquidación y el mes de enero. Podemos exportarlo a Excel para poderlo visualizar de mejor manera. Y él automáticamente me ajusta los 30 días. Esos empleados no les aplica salud. Él aquí automáticamente hace el ajuste a seguridad social y pues los aportes correspondientes para este empleado. Entonces, el ajuste a seguridad social lo va a hacer siempre sobre un mínimo sobre los 30 días. Importante que el empleado esté bien parametrizado para que su liquidación le salga correcta. Eso en cuanto al empleado de pago por horas. Y miramos lo que nos acaba de decir Leonardo. Listo. Hacemos la consulta de la seguridad social. Manejamos todos los tipos de liquidación. Y el mes completo. Pero no los trae, Leonardo. Seguramente le quitaste también al empleado el fondo. ¿Será que lo confundiste? Estoy por pensar. Mírate, No. mírate en información de vida salarial y el empleado. De pronto aquí más para hacer la Mm, observación, digamos, ujú. más que tenga relación con el fondo, más que tenga relación con el fondo. Eh, Creo que lo... Realmente esto es más una particularidad para revisar la seguridad social, Sí, pero sí no está tiene nada que excluido. ver con el tema de pago por hora, sino que de pronto aquí de pronto preparando el tema nos confundimos y dejamos de... Sí, es que ellos tienen una particularidad en algunas cosas que... Sí, pero tenía desmarcado el fondo. Hagamos de nuevo la consulta. Ya con este indicador que se acabó de seleccionar, ya debe traer los días.
para salud. Ok, ahora sí los traigo. Listo. Entonces ya trae los días para salud completos, pensión y riesgos y caja de Perfecto. compensación. El punto aquí yo necesito hacer la recomendación que, pues como vemos, el sistema ajusta la seguridad social al mínimo porque pues finalmente lo está tratando como un tipo de cotizante 01, que es un dependiente normal, ¿sí? Entonces vemos que la persona pues genera un ajuste de nómina de 1.024.000, que es lo que requiere para completar el IBC para aportar al mínimo, ¿sí? Y pues descuenta los aportes correspondientes, ¿listo? Entonces esta es la gran diferencia o puede ser una de las grandes diferencias de pago por día, ¿sí? Entonces aquí no tenemos ninguna particularidad y de pronto, pues, hacer la recomendación que este pago por horas, pues creo que con Joanita lo decíamos, no significa que porque sea por horas, entonces como que lo vamos a tratar como por días, ¿sí? O sea, aquí hay una diferencia muy grande y es que una persona es empleado por horas o empleado por días, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, ay, venga, que es que como me trabajó entonces 50 horas como yo no nos hizo el ejercicio, eso dividido punto 7, eso nos da 4 o 5 días, ¿sí? Entonces necesito que le cotice sobre 5 días nomás y lo trate diferente, ¿no? En horas, la persona se trata como si fuera normal, ¿sí? Simplemente que su pago no es un salario completo al mes, sino que es un salario y un número de horas, ¿listo? Gracias, Joanita. Adelante entonces. Vale, gracias. Ok. Esa sería la parametrización o liquidación del empleado de pago por horas. Listo. Continuamos con la configuración de un empleado de pago por días. Un empleado de pago por días, eh, primero, en información salarial, hoja de vida, este tipo de empleado, información salarial 1, debe tener marcado estos dos indicadores. Es variable comisiones y pago por días. En información hoja de vida salarial 1. En contrato se maneja igual que un empleado normal. En la pestaña de parámetros se maneja igual que un empleado normal. Yo le digo cuántas son las horas contratadas al mes. No debe tener marcado el checklist de pago por horas. A ellos no les aplica este checklist. Como recomendación, eh, pues si ya lo tienen ustedes en su sistema, un tipo de contrato para estos dos tipos de pago o si no, mejor crear un contrato nuevo. Que hay una diferencia en ellos. Generalmente, pues no tiene que ser solamente para ese tipo de cotizante, pero generalmente aplican como para el tipo de cotizante 51. No quiere decir que un empleado normal o dependiente no pueda manejar este tipo de pago. Entonces yo acá pues le dije que el tipo de cotizante era 51, que se llama tiempo parcial. Entonces, indicador variable comisiones marcado, pago por días marcado. El contrato se puede manejar en el contrato el parámetro igual que un empleado de salario fijo mensual y no se le marca el checklist por horas. En historia laboral, eh, a diferencia del empleado de pago por horas, el empleado por días no debe tener marcado este indicador, no es necesario, porque el sistema valida de acuerdo a la cantidad de días que yo le indique en la captura de documentos. Entonces, él aquí va a tener su salario fijo mensual asignado y este valor de hora no aplica para ellos. Esa es la diferencia entre la parametrización del uno y el otro. Ahora bien, al igual que el anterior, el cargue de estas novedades se hace por captura de documentos. ¿Qué tiene adicional este empleado de pago por días? Que él crea un ausentismo por, por la diferencia de días para llegar a los 30. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo aquí que trabajó 5 días, 8 días, él me va a crear una ausencia en el maestro de ausentismos, me va a crear una ausencia
Con el tipo de ausencia 00, por la diferencia de días, ya vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poco más claro. Entonces vamos a hacer un cargue de novedades con este empleado. Ya una vez lo tengamos parametrizado, le tengamos creado bien su información y todo lo que acabo de mencionar, yo creo mi novedad para el empleado de pago por días. Por el mismo menú, captura de documentos. Le decimos nuevo, igual que el anterior, hacemos la captura de documentos, el tipo de novedad. Vamos a decirle que para enero, que para la liquidación 01. Seleccione el empleado, el concepto. Aquí le voy a decir que le voy a pagar 8 días. Fecha de aplicación, pues con la nómina que voy a liquidar, que es 31 de enero en este caso. Y le damos insertar. Lo mismo hacemos para el auxilio de transporte. 001300. Le decimos la cantidad de días que le vamos a cancelar por el auxilio de transporte y la fecha de aplicación. En el momento que yo hago esta captura de documento, en el momento que yo le doy aquí grabar, él automáticamente me crea la novedad de ausentismo. O sea, que le vamos a dar guardar y vamos a mirar la novedad de ausentismo. En ausentismos, para este empleado, mira, me creo un tipo de ausencia 00 y con un indicador que les voy a explicar. Este interrumpe contrato, hay una variable general que yo puedo definir para decirle si me interrumpe el contrato o no me interrumpe el contrato, que es la variable general 157. En esta variable general 157, si yo la tengo en 1, me marca el indicador de interrumpe contrato. Si yo la dejo en 0, no me marca ese indicador. Aquí ustedes, como bien saben, cada variable general tiene su descripción. Entonces acá pues él me dice que si la variable general al momento de crearse el ausentismo está grabado con el indicador de interrupción de contrato, si la tengo en 1. Si el valor de la variable general está en 0, el ausentismo no quedará grabado con el indicador de interrumpe contrato. Como yo en este momento tengo mi variable general, oh my God, ¿qué pasó? Como yo en este momento no tengo mi variable general, yo la tengo en 1, me marca el indicador. Como lo vimos acá. ¿Y esto en qué afecta? En la liquidación de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces acá le dijimos que interrumpe contrato. Ahora bien, después de que yo ya creo mi captura de documentos, Leonilla, válido, podemos, qué pena te señor, interrumpo, podemos hacer un dime. ejemplo de pronto de moviendo la variable y de una vez les explicas cuando se borra la novedad para saber qué hacen. Tengo otro empleado para eso. ¿Sí? Ah, perfecto, Sí, perfecto, sí, listo, sino que perfecto, quiero terminar gracias. primero con la liquidación y ya validamos con el otro. Listo, perfecto, muchas ¿Listo? gracias. Vale, listo. Entonces, una vez yo creo el documento, valido que me cree el ausentismo, hago una revisión para validar que me cree el ausentismo, que lo debe hacer de manera automática, procedemos a hacer la liquidación de la nómina que estamos procesando. En este caso, pues es la nómina del 31 de enero y vamos a liquidar a este empleado. Procesar.
Perfecto. Listo. Validamos aquí en información salarial hoja de vida. De igual manera ya visualizamos un comprobante. El sistema debe crear un concepto que es el 000016. Entonces, aquí él creó este concepto que es ausentismo generado por el sistema. ¿Qué lleva él con este concepto? La diferencia de días. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que solamente le estoy pagando 8 días y él tiene que aportar sobre los 30 días. Entonces, de acuerdo a la cantidad que yo le ingrese al salario del auxilio de transporte, bueno, en sí al salario para llegar a los 30 días, él los va a crear por medio de este concepto 000016. Por eso es importante validar siempre que crea una captura de documentos que me cree el tipo de ausencia 00, como se puede visualizar acá. De igual manera, podemos mirar un comprobante, los reportes siguen siendo los mismos que para un empleado normal, se utilizan los mismos. En cuanto a informes, no hay ninguna particularidad que diga que tal vez no se puedan generar los mismos informes que un empleado normal. Está un poquito demorado. Vamos a visualizar el comprobante de este empleado. Le voy a decir que fecha de inicio del 1 de enero al 31 porque es la nómina que yo estoy procesando. Y para este empleado. Ok. Bueno, mientras nos muestra el informe, pues vamos a ver aquí en la presentación, pues como les indicaba, se hace la captura de documentos, el indicador que ya lo vamos a validar con otro tipo de contrato, con otro empleado, perdón, la diferencia al de tener la variable 157 inactiva. Bueno, ya validamos. En cuanto al tema de seguridad social para este tipo de empleado 51, aplica de esta manera. Estos empleados generalmente son de régimen subsidiado. Pensión se aporta el 16%, calculado proporcional a los días trabajados, riesgos laborales si es sobre los 30 días y caja de compensación también sobre los días trabajados. SENA y CBF no aplica para este tipo de cotizante. Esto era lo que les indicaba ahorita. Siempre va a liquidar el concepto 000016 con la diferencia de días y el valor para llegar a un salario mínimo. Y ya vamos a consultar el tema de seguridad social, cómo lo genera el sistema. Entonces, este es el comprobante de pago del empleado, lo mismo, pero aquí, Leonardo, creo que acá fue donde nos confundimos. No, 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 disculpa. Ahí está No, bien, sí, aquí está está bien. bien, es que pensé que era salud. El empleado pues a pensión hace su aporte y pues aquí pueden evidenciar que aporte a salud no genera. Para todos se genera también el comprobante de pago normal igual. Y aquí en la consulta de la seguridad social, la consulta de la seguridad social, se está saliendo, es básicamente lo mismo que me va a llevar a mi planilla en el momento de pago de los aportes. Está un poco, está un poco demorado.
Bueno, está un poco demorado el cargue de los reportes, Si quieres, pero sal de la sesión y vuelve a ingresar de pronto. es que de hecho me ha sacado. Dame un segundo, cerramos acá. Ay, pero tengo el video. O mírate la VPN, ¿será que te cuento? Sí, parece que no, pues la VPN estoy conectada. Ya te vuelvo a ingresar. Cerremos este reporte. Es que se ha salido. Listo, vamos a volver a generar el informe de la consulta histórico de seguridad social para este empleado. Para el mes de enero, listo. Entonces, como les indicaba anteriormente, estos empleados, pues aporte a salud, días a salud no debe generar y a pensión y caja es sobre los días efectivamente que se le ingresaron y que elaboraron. Para riesgos sí es sobre los 30 días. Aquí hay un rango, Leonardo, ¿me corriges? Sí, correcto. Ujú, Ahí tenemos un rango. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues de pronto asumimos o quisimos direccionar un poco el ejercicio para que sea el tipo de cotizante 51, ¿sí? Pero no quiere decir que sea una regla, no quiere decir que siempre el pago por 10 tiene que ser tipo de cotizante 51, ¿sí? Podría tener otras características y podría ser un empleado normal también que se le quiere pagar por 10, ¿listo? Aquí lo direccionamos porque es usualmente para las personas que se configura este tipo de contrato, ¿listo? Entonces, efectivamente hay un rango que dice que si trabaja entre tantos días y tantos días, pues se aporta una semana o 2 semanas. Entonces ahí está haciendo el ejercicio, ¿no? De ujú. que la persona está trabajando 8 días, ¿sí? Entonces está en el segundo rango, que está la persona si está trabajando entre 8 y 14 días, entonces aporta la mitad de un mínimo La o el mitad de un cincuenta mínimo. por ciento. Entonces el sistema efectivamente lo que hace es decir, ah, bueno, usted me trabajó 8 días, le descuento el IBC por el devengo, pero adicionalmente le genero el ajuste que tiene en la segunda línea y el ajuste es para completar ese 50% del salario mínimo, que es lo que cumplimos. Gracias, Leonardo. Ujú. Listo. Eh, Acá entonces, pues igual se hace la revisión que con todos los empleados. Si el valor que me le está cancelando por el salario pues es el correcto, el auxilio de transporte también es el correcto de acuerdo a los días trabajados, ¿no? Entonces, pues si yo tengo un salario mínimo, si por los 8 días me corresponde ese valor, pues obviamente yo hago mis cálculos correspondientes. 466.900 por salario, efectivamente me está pagando esto, y por auxilio de transporte 66.425. 66.425. Quiere decir que mi liquidación pues me quedó correcta para ese empleado y la seguridad social. Ahora bien, vamos a hacer el caso de uso con otro empleado sin tener la variable general activa. Entonces vamos a ir a variables generales, vamos a buscar la variable general 157 y vamos a dejar esta variable en cero. La vamos a inactivar y vamos a ver la diferencia al momento de crear la captura de documentos. En este caso vamos a utilizar el empleado. Hay otro empleado pues que se tiene parametrizado también con pago por días, con los mismos indicadores que el anterior, todo lo mismo. Vamos a hacer una captura de documento. Vamos a decirle a este empleado, vamos a crear un documento, le vamos a decir lo mismo, el año, el mes, la fecha de la novedad y el tipo de liquidación en el cual le va a crear esa novedad. En este caso yo le voy a decir que solamente me trabajó 5 días.
Voy a decir, bueno, voy a decirle que 10 días. La fecha de aplicación con la nómina del 31 de enero. Vamos a insertar el registro. Lo mismo para el auxilio de transporte. 10 días sin valor. Siempre estos conceptos, este cargue va sin valor, ya que el valor lo calcula solo el sistema. Listo. Aquí le decimos que es 0 y le damos insertar. Entonces ya realicé el cargue de mi novedad tanto para salario como para auxilio de transporte y le vamos a dar guardado. Ahora sí vamos a validar el ausentismo. ¿Qué me creo para este empleado? Ya no me marcó el indicador de interrumpe contrato. ¿Por qué? Porque yo tengo mi variable general inactiva. Entonces, en este caso, ya no va este indicador. ¿En qué afecta este indicador? En la liquidación de prestaciones sociales o en el caso de una liquidación de contrato, es donde se ve afectado este indicador. Por eso deben tener como muy presente si la variable la van a manejar en uno o en cero. Eso ya lo definen ustedes como tal, como empresa. Entonces, para hacer un ejemplo de la liquidación de prestaciones sociales, vamos a hacer un caso de uso con cada uno. Entonces, vamos a primero a proceder a liquidar al empleado, hacerle el cierre, la liquidación del empleado, el 11.300 que liquidamos ahorita la nómina con el checklist de interrumpe contrato activo. Entonces, le vamos a decir que le vamos a cerrar su nómina de enero. Vamos a decirle que del 1 de enero al 31 de enero le vamos a cerrar su nómina. Bueno, hay que tener en cuenta que en estos empleados, si trabajaron el mes completo, no es necesario hacerle cargue de novedad por captura de documentos. Pero hay que tener presente que como se le tiene marcado el indicador de pago por días, los días van, si el mes tiene 31 días, pues la liquidación va a salir sobre 31 días. Solamente si trabajaron el mes completo. No se le hace carga de novedades, de lo contrario, se le hace su carga normal. Listo. Entonces yo aquí le estoy diciendo que ya le cerré su nómina para el 31 de enero. Vamos a validar que me haya cerrado la nómina. Me voy a ir al movimiento histórico. Consulto el empleado. Me voy al movimiento del periodo actual. Ya no debe tener nada. Y pues ya me debió quedar aquí para el mes de enero. Más sin embargo, pues yo hago una validación. Efectivamente quedó cerrada mi nómina. Ahora voy a hacerle un cargue de novedades para febrero, pero lo voy a liquidar. Entonces, lo primero que hago es hacer el cargue por la captura. Le voy a decir que trabajo un par de días de febrero y le voy a hacer una liquidación de contrato para que podamos visualizar cómo me está liquidando la cantidad de días en las prestaciones sociales. Entonces, el año, el mes, el tipo de novedad. Le voy a decir acá al 12, con tipo de liquidación 0,4 porque voy a liquidarlo. Entonces aquí ya le cambio el tipo de liquidación para que me incluya eso dentro de la liquidación de contrato. El código del empleado, el salario, concepto de salario y le voy a decir 5 días. Perdón. 5. Toma 50. Listo. Aquí le voy a decir que
Fecha de liquidación. Le voy a decir que al 12, porque le voy a poner fecha de retiro el 12. Entonces le voy a decir que al 12. Le damos insertar. Ah, ok, que no me toma los 5 días. ¿Por qué no me toma los 5 días? Digámosle 7. Ahora sí. Digámosle 9. Digámosle 9. Listo. Listo, ya le ingresé que 9 días para salario. Y vamos a hacer lo mismo con el auxilio de transporte 001300 y 9 días. Y le vamos a decir que al 12 de febrero. ¿Por qué le digo 12 de febrero? Porque a esa fecha lo voy a liquidar. Tal vez si yo le digo que con el 28 de febrero me va a decir que está fuera del rango. Cuando vaya a liquidar, tal vez no me vaya a liquidar las novedades. Entonces, lo dejo con la misma fecha que voy a procesar, que voy a decirle que termina su contrato o que hasta esa fecha el empleado labora. Le digo guardar, validamos el ausentismo que efectivamente me lo haya creado. Este es el 1 de enero. Aquí me creo el ausentismo para febrero. Días de ausencia, me dijo que 6. Listo, vamos a mirar. Entonces, ahora yo qué voy a hacer. Voy a irme a la historia laboral y le voy a decir que finaliza. Le digo editar y le voy a decir que la fecha de finalización es el 12. Que la fecha de terminación de contrato es el 12. Aquí había una fecha alimentada porque pues en el momento que estábamos haciendo las pruebas nos quedó esa fecha. Entonces aquí le vamos a decir que el 12 y que el 12. Y lo vamos a liquidar. Listo. Procedemos a liquidar. Vamos a hacerle su liquidación de contrato. Fecha de corte, pues 28 de febrero porque el empleado es de nómina mensual. Tipo de liquidación 04, que es liquidación de contrato. Y procesamos la liquidación. Listo. Vamos a validar el reporte de liquidación de contrato. Y vamos a revisar. Este empleado tiene marcado el indicador interrumpe contrato. Entonces vamos a ver cómo me va a liquidar los días para mis prestaciones. Yo también puedo definir por medio de la variable general 17 sobre qué cantidad de días hago el cálculo de mis prestaciones. Si sobre 360, oh my God, esto me salió acá, o sobre 365. Entonces acá, para prima, me está tomando 43 días, me está tomando los días completos, que son 31 de enero y 12 de febrero. Si yo hago la sumatoria de esos días, me dan 43 días. Para cesantías y para intereses de cesantías, lo hace sobre los días efectivamente trabajados. No me toma los 43 días. Esa es la diferencia cuando yo tengo el empleado, el ausentismo creado con el indicador de interrumpe contrato, que no lo va a hacer sobre total de días
sobre los días laborales del mes, sino efectivamente sobre los días efectivamente que yo cargué los días trabajados que yo le alimenté al empleado. Entonces, aquí como ustedes se pueden dar cuenta, para prima de servicios 43 días. 43 días, ¿por qué? Porque me está tomando 16 días para enero. Bueno, aquí coincidí con los días, 16 de enero y para los días de febrero. Entonces me corresponden los 43 días. Ahora, hay que sumarle esta cantidad de días. ¿De dónde me salen esos 43 días de coger? Los días de enero más los días de febrero más los días que me lleva el concepto 00, 11, 16, que son 43 días. Y los otros días sí corresponden a los que efectivamente el empleado trabajó, que se le ingresaron, que son los 16 días más los de febrero, que son 28 días. ¿Cómo lo muestra? Ah, bueno, aquí son menos. Qué pena. Lo que pasa es que esto lo hice con otro ejercicio, pero sí son menos días. Los días que le ingresé para enero, esta cantidad. En enero yo le ingresé, validemos aquí en enero, entonces en enero le ingresé 8 días en enero y 6 en febrero. 8 en enero y 6 en febrero. Entonces aquí fueron 8 y aquí fueron 6. ¿Listo? Entonces, hay unas variables generales que tenemos que tener en cuenta y están en el tipo de contrato, ¿sí? Entonces, Ujú. en el tipo de contrato está plasmado ese indicador que tú mostraste en las dos primeras, en la pestaña uno del tipo de contrato. ¿Listo? Ah, el que acabamos de ver. Ujú. Este. Entonces, ahí tenemos dos indicadores que dicen que si calculo sobre 360 días, prima y cesantías, y pues este indicador lo que claramente dice es que usualmente cuando yo tengo un empleado por pago por días, él va y divide entre 365 días, pero acá en el tipo de contrato le puedo decir no, dígalo sobre 360, ¿sí? En vez de 365. Y tomar los días de vinculación del calendario significa que él está haciendo el conteo desde la fecha de inicio hasta la fecha de liquidación, ¿sí? No únicamente sobre los días proporcionales o días trabajados. Eh, Plasmemos en el Excel, pues, cómo se debería hacer el ejercicio y lo que debió salir, ¿sí? En ver el sistema que tal vez hay alguna parametrización ahí que nos está afectando. Entonces, vuelve a como lo tenías inicialmente, que era el ejercicio sobre el cual habías hecho la base. Entonces, Este, ujú, que es de coger el sueldo ujú, más el auxilio de transporte dividido en los 43 días ujú. y multiplicado por los 43 días dividido en 360, o sea que este sería el valor de mi prima. Sí, correcto, que eso es lo que nos tendría que dar y nos daban en el primer ejercicio, pues aquí hubo Sí. alguna alteración que de pronto ya nos está modificando. ¿Listo? Ujú. Para cesantías, ¿cómo se liquida? ¿Sí? Para cesantías debería ser lo mismo. Entonces, para cesantías es, oh my God, deme un segundo. Lo mismo, yo tomo el sueldo. Esto estamos hablando del indicador con interrumpe contrato. Entonces, Ujú, el salario, la base, pues, que es el salario más el auxilio de transporte, por los 20 días que fueron los que efectivamente que laboró el empleado, dividido en 360, que son los 20 días. ujú, 8 de enero y 12 de febrero. ujú. Listo. Tú, ¿Listo? tú quieres, aquí lo que entendemos entonces es que en el tipo de contrato yo tengo, si quieres ver el tipo de contrato, y yo en el tipo de contrato tengo, en el indicador de prima le tengo, no le tengo activo el indicador de tener en cuenta licencias y sanciones en prima. Es este que dice afectar con licencias y no. Y sanciones. Listo. Entonces, en prima quiere decir que como no tengo marcado ese indicador, entonces estoy pagando sobre los 493 días de vinculación, ¿sí? Porque para mí la persona, a pesar de que creó un ausentismo 00, igual no le estoy diciendo que interrumpe contrato. Entonces el sistema dice, listo, usted ha tenido 48 días de vinculación. Mientras que para cesantías, pues eso no es parametrizable, ¿no? El sistema sí o sí está mirando la novedad y dice, tiene indicador de interrumpe, entonces pues los días de conteo ya no son 48, sino son solo 20. Estos los días de pago, perdón. ¿Listo? Ujú.
Listo. Ah, Bueno, aquí lo el otro teníamos escenario, como lo que lo tenías, cómo lo tenías ahí. 360 días, aquí ya son sobre 360 porque pues cambió, ¿no? Y pues las Ujú. vacaciones que también lo hace, lo que son intereses, el indicador no está en Pago por horas y pago por días, pues no hay mucha normatividad, ¿no? Hay unas cartillas laborales tal vez del EGIS, de, bueno, de otros organismos que se encargan de tratar de enmarcar un poco el tema de leyes, pero pues finalmente ante la normatividad colombiana no hay mucho, ¿sí? O sea, aquí no hay un reglamento que me diga el pago por horas debe ser de la siguiente manera, la prima se liquida por este lado, tiene que ser sobre días trabajados, no. Realmente todo es como una recopilación de prácticas de las empresas, ¿sí? Por eso vemos, y aquí vamos a de pronto a responder una pregunta, por eso nosotros en la aplicación no tenemos como tal eh, un tipo de contrato que venga por horas y un tipo de contrato que venga por días, como nos explicó, eso nos toca crearlo ya de forma autónoma a nivel de usuario, porque la parametrización depende de cada empleado y de cada política. ¿Listo? Entonces, lo primero es que no hay unas normas aplicables estándar para el tema de pago por horas y por días, ¿sí? Es como la empresa lo puede interpretar. ¿Listo? Y vamos aquí con las preguntas que nos aportan a Guaina. La primera dice, buen día, nuestra empresa no tenemos configurado este tipo de contrato, ¿se lo envían en algún empaquetado? Pues la respuesta es no, por lo que indicamos que realmente es un modelo que la persona o el cliente puede, valga la redundancia, modelar a su necesidad, ¿sí? Entonces, yo puedo ponerle que divida sobre 365, la otra persona tiene una interpretación que divida sobre 360, entonces no viene un estándar, sino que yo tomo el tipo de contrato habitual que utilizo, puede ser el 01 término indefinido, lo copio, un código 6171, y lo que hago es empezar a parametrizarlo, las cosas adicionales, pero como tal, pues no viene ningún tipo de contrato. Ni tampoco pues hemos pensado enviarlo precisamente porque pues existen muchas dualidades frente a este tema. Listo. Aquí hay una respuesta una pregunta que dice, buenos días, tengo una consulta, las bases de cesantías y prima, ¿el auxilio de transporte se toma completo o es variable? ¿Listo? Entonces, aquí sí es importante definir que la modalidad de pago por días o pago por horas no le quita algunas características, ¿sí? Entonces, si quieres ver el tipo de contrato ahí en la pestaña cesantías prima, por favor. Y Ujú. si vemos acá, el tipo de contrato sigue siendo el mismo y yo le puedo definir si que para el auxilio de transporte toma el valor promedio o el valor mensual, ¿sí? Entonces, lo que les decía anteriormente, no hay una regla normativa que me dice, tiene que ser de esta manera, ¿sí? Entonces, yo podría dejarlo parametrizado para que sea completo o para que sea promedio, ¿sí? Entonces, no hay una característica, eso lo define el cliente. Está de acuerdo a la parametrización que definan ustedes, de acuerdo a las políticas de pago. Aquí hay una pregunta también importante. Dice, tengo un empleado que se le paga por horas, pero en la seguridad social se aporta como si fuera por días, tipo de cotizante, perdón, tipo de cotizante 51, ¿cómo podría manejar este caso? Lo que dijimos inicialmente, no tenemos esa mezcla de tipo de cotizante 51 por pago por hora, ¿sí? Entonces, en este caso se sugiere es que esas horas se lleven a días, ¿sí? O sea, yo digo, esta persona me trabajó 32 horas, eso dividido en 7 más o menos, que ya está la hora lo que va a quedar, 7 por 4 28 digamos son 4,5 días, ¿sí? Entonces yo le digo, listo, lo voy a cargar 5 días, ¿listo? Entonces, no se puede trabajar, el tipo de cotizante 51 no se puede trabajar como un empleado de pago por horas, tiene que ser un empleado de pago por días. Entonces lo que tengo que llevar es ese número de horas a un número de días completo, ¿sí? Que me va a sobrar o me va a faltar, ¿sí? Pues obviamente es mejor que sobre, o sea, siempre es ponerle un poco más por encima para que se reporte con esas características del cotizante 51. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si en la creación de estos dos tipos de contrato no va marcado es variable comisión? ¿Listo? Entonces, realmente a nivel de funcionalidad no implicaría pues algún cambio, ¿sí? Si yo le quito el indicador allá en información hoja de día, le digo que no es variable comisiones, no quiere decir que eso no vaya a hacer que me calcule bien las horas o me calcule bien los pagos o los días, ¿no? Eso lo que implica es que cuando yo lo reporte en seguridad social no tenga unas características que requiero y es que si él tiene una incapacidad, pues yo debo promediar el número de veces, ¿sí? Y también para el tema del auxilio de transporte, pues para que tomen son los dengos del mes anterior, ¿sí?
y para que también de pronto por el tema de que se reporte en planilla de seguridad social como transitorio, bueno, esa variación transitoria de salario, ¿sí? Variación salarial transitoria. Porque no es una persona que todos los meses esté ganando mucho, ¿sí? Entonces, más allá de que tenga un impacto en la liquidación del mes, no, tienes un impacto en algunos procesos colaterales que es incapacidades y auxilio de transporte. Pero pues por eso se recomienda usualmente, sí o sí que lo tenga marcado. Listo, usted ya lo habíamos visto. Listo, ¿qué nos dice Ana? Lo mismo. No, no estamos obligados a decirle en el tipo de contrato que realmente tiene que ser último salario o que tiene que ser promedio los últimos 3 meses o que tiene que ser promedio, ¿sí? La persona o el cliente o el usuario pues definirá cómo quiere que opere el sistema, ¿sí? Es obviamente bajo unas características que si yo tengo promedio y la persona, el promedio lo que me dice es que vaya y mire lo que yo le equivalo por valor de salario y pues en este caso que es un pago por días, pues va a ser muy bajita la base, ¿no? Porque si yo voy a promediar 2 meses, pero le he pagado 300.000 pesos en un mes y 200 en el otro, pues realmente mi base va a ser 500 y sobre ahí para abajo voy a pagarlo muy bajito, ¿sí? Entonces sí se sugiere que se utilice el último sueldo, porque pues estas personas realmente tienen una base y es el salario mínimo, ¿no? Entonces se sugiere que sea el último sueldo, más no es obligatorio, pero pues por temas de normatividad, de pronto de efectos de seguridad social y prestaciones, se sugiere que sea el último sueldo, pues con eso le estamos asegurando que le vamos a pagar una prestación por lo menos sobre el mínimo salario, sobre el salario mínimo legal. ¿Listo? Tanto cesantía y prima, pues se utiliza el último sueldo como sugerencia. ¿Listo? Lo mismo el auxilio de transporte, pues tal vez ahí sí no hay dualidad, que pues sí puede ser promedio, bueno, lo mismo. Decimos que eso ya corresponde a cargo de cada cliente. Listo, listo. Para un caso de pago por horas me surge una duda. En caso de que no se cuente con un valor por hora fija, es decir, el empleado se desarrollaría dos actividades y cada actividad tiene un valor diferente, ¿cómo sería este tratamiento? Por otra parte, podría validar el tema de consolidados para el tipo, no, pues esto ya son un Mm. tema, el tipo de consolidados es lo mismo a generar por prestaciones. Realmente este taller está orientado pues a un caso de liquidación de pago, nos extendimos de pronto al tema de liquidación de contrato, pero pues ya si requieren un tema de consolidados, ya pues, sería pedir un acompañamiento ya a través de su coordinador. De pronto lo que él dice que si es una hora, tiene dos tipos de horas, pues de pronto este no es al alcance porque una cosa es yo tener un empleado de pago por horas, ¿sí? Al cual yo le determino un valor de horas y un número de horas al mes, ¿sí? Que es lo que hizo Joana en el ejemplo, ¿sí? Pero ya cuando estoy hablando de que yo tengo actividades, estoy hablando prácticamente de una nómina, podríamos llamarlo al destajo, ¿sí? Donde yo a una actividad le pongo un valor Ujú. y a ese valor pues le sumo una cantidad de, un número de actividades o de horas, ¿sí? Entonces ya es otra configuración aparte. Realmente esta configuración únicamente aplica para esas personas a la cual se les pacta que se les va a contratar por horas y que el valor de su hora es el mínimo o un poco más el mínimo y pues se les paga esa cantidad, pero no aplicaría acá. Ese ya sería otro tema por aparte, o sea, de actividades y el valor de la hora. Buen día. Puedo tener dos tipos de contrato en un mismo periodo de pago. Por ejemplo, si el contrato de salario mensual del 1 al 12, pero el 13 de enero cambia a pago por hora. No, esta es una pregunta muy importante. Resulta que en un mismo corte, el sistema está diseñado para tomar los parámetros del último contrato o del último tipo de contrato que yo tenga en historia laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la historia laboral de un empleado, en este caso, de cualquiera de los dos empleados, él tiene arriba un tipo de contrato asociado, ¿sí? Entonces, en este caso es el indefinido, ¿sí? Si yo tuviera una historia laboral o tuviera dos historias laborales que arrancaran una del primero al 12 y fuera término fijo, por ejemplo, 02, y después le crearon una del 3 en adelante con término indefinido, el aplicativo toma la parametrización y la configuración del último tipo de contrato que tenga vigente la persona para todo el periodo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos seccionar porque pues esto es un tema muy denso de poder y más por las fechas de corte, porque recordemos que nosotros trabajamos con fechas de corte, entonces yo no puedo seccionar y no puedo decirle trabaje
12 días de esta manera y trabájeme 3 días de la siguiente manera o 18 días de la siguiente manera, ¿no? Entonces él siempre va a tomar el tipo de contrato. Entonces, lo que la primera persona, entonces definitivamente yo tengo que terminar un corte con un contrato, con un tipo de contrato y empezar el siguiente corte con el tipo de contrato para que él pues separe las características de cada uno. El cuadro de Excel, pues como decíamos, lo vamos a subir en el canal de YouTube, perdón. Ahí vamos a poner un enlace para que lo lleve creo que es a la página se me olvidó el nombre, bueno, no es el Cagua, sino es otra parte, se me olvidó el nombre, bueno, creo que es la cadena de WhatsApp, ¿listo? Entonces ahí la idea es poner un enlace para traer en, enlace- en- para que venga también un enlace para que esté el cuadro de Excel, ahí con los ejemplos y las fotos de cómo está en el sistema, ¿listo? Para pues que no quede ese vacío de que de pronto no esté liquidando bien la aplicación. Listo, yo tengo un trabajador que trabaja solo de viernes a lunes, pero tipo de cotizante lo tengo en 0,1. Y la liquidación lo realiza sobre los 30 días. ¿Estoy liquidándolo mal? Mm, No, no, mm, no. Cada uno tiene bien, sus características porque eso depende de cómo esté modelado el contrato que firmó la persona, ¿sí? O sea, esas características no las da el WhatsApp, esas características las da ya el abogado, la persona de nómina, ¿sí? Quien haya contratado y le dice, usted va a tener un contrato normal, pero solamente viene a trabajar 4 días a la semana, ¿sí? Entonces, ellos pueden llegar a definir si dicen, no, pues esta persona más bien aplica para el pago por días, ¿no? Y ese pago por días, pues no necesariamente tiene que ser tipo cotizante 51, puede ser eh, el normal, ¿sí? Pero lo pueden no, trabajar por días, ¿sí? Eso depende de las características, ¿sí? Porque como le estén pagando, si a esa persona le están pagando, le dicen que trabaja de viernes a lunes, pero le están pagando el salario completo, pues no aplica pago por días, ¿no? Porque pues entonces le voy a mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, eso depende de las características con que hayan contratado a la persona. Prima del salario, o sea, como le estén pagando. Si a la persona le pagan el salario completo, pues creo que ahí no va pago por días, ¿listo? Este tipo de contrato no está asociado a contrato de trabajo o estajo, con lo cual debería una adicional el pago, pues una persona variable y salir a ser promedio. Bueno, sí, ahí listo. Entonces, sí, efectivamente esto, una cosa es pago por horas y otra cosa salario de destajo. ¿Listo? Y pues por productividad. Bueno, creo que pues de esta manera las preguntas fueron bastante abundantes.